aprendiendo de mí. Me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más. Somos amor fugaz. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. Bueno, vamos a sacar así unos machetitos, como dijo Fernando antes, también por las dudas. Más que nada para no quedarme larga hablando. No creo corta, pero larga a lo mejor. Bueno, ahí los veo un poco mejor. Muy buenos días a todos. La verdad que es la primera vez que me toca estar de este lado del auditorio y les puedo asegurar que agarré calor. Les quiero agradecer mucho a la Fundación BHI, no solo por haberme invitado y por haber pensado en mí como alguien que puede llegar a transmitir una buena experiencia de vida que a ustedes les pueda llegar a servir en un futuro, sino por organizar este tipo de jornadas que realmente me parecen sumamente interesantes y bueno, ayudarles a ustedes en este futuro cercano al cual ya se tienen que ir preparando. Agradecerle a Gerardo como presidente de la Fundación, bueno, a los cuatro por haber hecho también no solo esta fundación, sino como decía antes Fernando, todo lo que es hoy BHI en Sunchales, otra de las grandes y pujantes empresas que tenemos en la ciudad. Y agradecerle a las chicas, Angelina y Analía, que me han tratado muy bien durante este periodo de preparación que tuvimos para llegar hoy a este momento. Bueno, como decía Brian, soy Vanessa Varo, tengo 50 años, estudié el profesorado de Educación Física en Rosario, soy profe y bueno, a su vez me dediqué mucho a mi carrera deportiva, que es la de ser jugadora de básquet. Y bueno, y de eso un poquito hoy les voy a contar, no solo de las cosas lindas que me fueron pasando, sino de todos los escollos y los fracasos que hubo en el camino para llegar después a tener éxito en lo que hice. Yo nací acá, a 100 metros del club, y como digo siempre, mis papás fueron hacedores de este club, porque a los clubes los socios los tenemos que hacer. Los clubes no son un lugar solamente que nos prestan un servicio, son un lugar que nosotros tenemos que construirlo día a día, como construimos nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. Y por eso yo crecí y nací acá adentro. De hecho, la foto esa en blanco y negro, la única que hay, es en el aro de este lado, cuando solamente este era nuestra cancha de básquet en aquellos años. Entonces, con mis hermanos vivíamos acá dentro del club, como decía mi mamá, en nuestra primera casa, y cuando ella venía a las 10 de la noche y nos llevaba de la oreja a dormir a nuestra segunda casa que quedaba acá a 100 metros. Entonces, desde el Jardín Los Patitos hasta hoy, pasé por un montón de actividades en el club. Pero a mí me gustaba jugar al básquet. Me gustaba jugar al básquet porque escuchaba a mis papás con sus amigos en sus reuniones charlar de grandes jugadoras que habían pasado por el club y en ese momento no estaban jugando. Escuchaba hablar de un tal Javier Mareto, que habían venido de Buenos Aires a buscarlo, del Club Ferro, y que jugaba en la selección argentina, y que si bien yo a Javier lo conocía, pero bueno, para mí era el Jordan del momento. Y por ahí,
como decía antes Fernando, voy a abrir un paréntesis y ustedes tienen que entender el contexto de principios de los años 80, donde no teníamos ni siquiera televisión por cable. Y entonces, en ese momento, nosotros veíamos las cosas en las revistas, que nos llegaban una vez por mes, algunas, una vez por semana otras, y escuchábamos historias de las amistades deportivas, de los grandes jugadores que habían pasado por acá. Y yo más que nada tenía referencias de varones jugando al básquet. Y tenía una tía que nos dejó hace un par de meses y que ella me traía a ver todos los partidos al club y me subía en aquel momento al colectivo que se viajaba con los jugadores, a Rafaela, a Rosario, bueno, un poco acá por la zona, y me llevaba a ver los partidos de estos jugadores. Y yo quería jugar al básquet, y en el club no había básquet femenino. Hacíamos natación en el verano, íbamos a la colonia de vacaciones, en el invierno solo había posibilidad de hacer patín, pero yo quería jugar al básquet, y no había básquet. Entonces, de tanto insistir con un grupo de amigas, que veníamos a la colonia, etcétera, y entre ellas estaba Analía, que hoy me la encontré nuevamente después de tantos años, logramos que este grupo de papás hable al club y podamos comenzar con la práctica formal del básquet femenino acá en Libertad. Entonces, bueno, comenzamos de cero en ese momento, con un profe, después llegó otra profe, empezamos a competir en Santa Fe, nos la daban en los dientes todos los partidos porque nosotros éramos todas nuevitas y seguramente esta gente venía de hacía unos años entrenando y seguimos. Y después este grupo de papás fundó la Asociación del Noroeste y bueno, y así fuimos creciendo. Y yo tenía otra tía que venía a visitarnos, porque si bien es nacida en Sunchales, ella estaba radicada en Córdoba, y una vez me dijo, ¿vos qué querés ser, nena, cuando seas grande? Yo habré tenido 11, 12 años. Yo le dije, yo voy a jugar al básquet. No, pero las nenas no juegan al básquet. Yo juego al básquet, tía, sí, ya sé, pero no le pagan a las chicas para jugar al básquet. Bueno, quedó ahí la charla con esta otra tía. Y se reía la tía diciendo, pobre, ella, con sus ilusiones, y andá a saber de dónde sacaba esas locas ideas, porque en ese momento, repito, solo se veía jugar a varones, y fundamentalmente a nivel profesional. Y bueno, así comencé a jugar, y el primer gran escollo que tuve para desarrollarme como jugadora, yo fui siempre muy alérgica y esa alergia además me provocaba asma y bueno, y en la medida en la que fuimos creciendo, digamos, y la práctica deportiva se hacía más intensa, eso la verdad me condicionaba un montón. Y entonces, bueno, mis papás me llevaron a un doctor a Santa Fe que parecía que, bueno, que por fin había aparecido alguien que me iba a dar una solución. Y la solución del tipo fue, si te hace mal jugar al básquet, no juegues más al básquet. Buah. ¿Para qué estudiaste 72 años medicina si tu solución es esta? Entonces, bueno, al llanto pelado en el consultorio del doctor, negociamos que por lo menos por 2 o 3 meses yo no tenía que jugar al básquet para ver un poco cómo se comportaba mi organismo. A mí no me importaba. Así no me hubiera dado una sola crisis asmática en ese periodo, a mí me importaba jugar al básquet. Y yo quería que alguien me ayude y me dé una solución para poder jugar al básquet. Bueno, yo la verdad ni tengo registrado qué pasó en esos 2 o 3 meses porque no me interesaba. Seguí jugando, por supuesto, y con el correr de los años aprendí a convivir un poco más con esta patología, pero que también muchas veces
en mis aspiraciones me condicionaba porque yo no quería que nadie sepa que yo tenía asma, porque tenía miedo que eso me impida a la hora de elegir algunas jugadoras para una selección o para otra, me impida o sea un condicionante para dejarme afuera. Entonces a veces eso hasta era peor porque yo no decía nada, me agarraba una crisis en el medio de un entrenamiento, nadie entendía nada, todo el mundo pensaba que me estaba por morir y no pasaba nada, me iba a recuperar, pero bueno. Así que bueno, la verdad que con eso la luché toda mi carrera, incluso después a nivel profesional, cuando me fui a jugar a Italia y cuando tuve que jugar el Mundial, hacer declaraciones antidoping, ante la WADA, bueno, un montón de circunstancias que me condicionaron, pero para mí fue solo un obstáculo que tenía que superar y seguir para adelante. Después, a medida que crecía también, empezaron a aparecer las lesiones. Y las lesiones no fueron, al menos para mí, para mi carrera, cuestiones simples. La verdad que me han jodido bastante y he tenido de todos los colores y tipos que ustedes puedan imaginar. Y lo mismo, yo iba del doctor Grosso, que para mí, además de ser un gran amigo, con el correr de los años fue otra de las personas importantes en mi carrera porque él, pobre, me bancaba todas. Yo iba que no podía caminar y le decía, mañana tengo que jugar 2 partidos. Pero no importa, pero nada. Arreglame, yo juego y te prometo que la semana que viene paro, La semana que viene me recupero, pero ahora arreglame. Y incluso cuando me fui a estudiar a Rosario, yo volvía siempre de él y cada vez que tenía alguna cosa, algún torneo, algún evento importante, me pasaba algo bastante grave. Pero tampoco me importaba nada, porque vuelvo a principios de los años 80, nosotros crecimos, y a veces hasta a mí me parece raro, sin computadoras, sin smartphone, sin casi televisión, blanco y negro, mirábamos María Azucena, sin YouTube, sin estadísticas online. Entonces medio que era un milagro que alguien te conozca. Y como muchas veces se dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, yo había empezado a tener esa obsesión de querer jugar en la selección argentina. Y todo pasaba por Buenos Aires, por Capital Federal. Y la verdad que alguien te vea en un momento, que hable de vos, que alguien en Buenos Aires se entere y que digan, bueno, vamos a verla a esta chica, y no solo a mí, sino a muchas jugadoras del interior que teníamos estas ganas de ponernos la camiseta, pero que nadie nos veía. Entonces también a veces tenías que ir a jugar torneos donde era la oportunidad de que alguien te vea, hable de vos y a lo mejor alguien allá se acuerde en el momento de formar una selección de llamarte. Y eso para mí eran presiones enormes, porque no podía fallar en ese torneo. No podía estar lesionada, semilesionada, agarrarme una crisis de asma, pero no podía fallar en esos torneos para poder cumplir mi objetivo, porque no había otra oportunidad de que después alguien te vea en otro tipo de torneo por YouTube. Era ese momento. Entonces yo crecí realmente llena de presiones muy fuertes, mías. Nunca nadie, mi papá acá presente, que le agradezco que me haya venido a acompañar, nunca nadie a mí me presionó que tenía que ser tal cosa o llegar a tal lado. Era todo mío. Yo quería estar ahí. Yo había visto a Mareto con la camiseta argentina, nacido acá en este club, y yo quería ser como él. Y yo escuchaba hablar de estas mujeres que habían salido campeonas argentinas en un mega torneo en Tucumán, y yo quería ponerme la camiseta de la provincia de Santa Fe, ir a defenderla y jugar en la selección de Santa Fe y salir campeona argentina. Quería vivir todas esas experiencias. Y bueno, como les decía, todo me costó muchísimo.
Finalmente en el año 90, por primera vez, los planetas se alinearon y voy a entrenar a Buenos Aires y quedo en una selección de juveniles que fuimos a jugar a Ecuador. Así que bueno, eso jamás lo tomé como un punto de llegada. Para mí empezó a ser un punto de partida. A partir de ahí yo quería estar en todas las otras selecciones. Y en el año 91 me voy a estudiar educación física a Rosario y yo quería jugar en el club provincial porque el club provincial tenía una historia muy rica en los primeros años que fue la fundación de la Liga Nacional, donde nosotros también como club fuimos fundadores de esa Liga Nacional, gracias a los dirigentes que teníamos nosotros en ese momento. Y nosotros siempre, bueno, éramos nosotras las del club, y estábamos siempre que peleábamos el descenso, que nos salvábamos, pero Provincial salía siempre campeón. Entonces yo quería ir a jugar a Provincial con todas estas grandes jugadoras. Y cuando se da la oportunidad, la mayoría de estas jugadoras se había peleado con la dirigencia de Provincial y se había ido a jugar a otro club. Y yo ahí estuve en la disyuntiva, dónde quería ir. Pero mi sueño había sido siempre Provincial. Entonces, bueno, con mi papá cuando fuimos a Rosario y fuimos a hablar con estos dos clubes, él también me ayudó y tomamos la decisión de que, bueno, por lo menos el primer año lo haga en Provincial. Y ahí se había producido una situación muy fea entre ellos, digamos, entre estos dos clubes, por la cuestión dirigencial y de estas jugadoras que ya eran semiprofesionales y que se habían peleado con Provincial por una cuestión de plata. Y llegamos con una chica de Santa Fe a jugar ahí a Provincial y teníamos las dos más o menos la edad de ustedes, teníamos 18 años, porque acabábamos de terminar la secundaria. Y bueno, nos toca un primer partido contra esta gente y yo estaba feliz. Imagínense, yo llego a Provincial de Rosario, Sunchales no llegaba a 20.000 habitantes y Provincial superaba los 40.000 socios. Eran 2 ciudades en un club, una cosa que te enloquecía. Y yo estaba re contenta de estar en ese club y yo lo que quería era jugar al básquet y me parecía que esos eran los 4 mejores años a nivel deportivo que yo iba a tener en mi carrera. Y vamos a jugar este primer partido en contra de este otro club y nos ganan. Tampoco nos ganaron por un montón, nos ganan por 10. Y la gente de la tribuna gritaba, ¡devuelvan a las chacareras! Y yo la verdad que estaba tan contenta de haber ido a jugar ahí, que me griten así, me digan así, se la agarren con nosotros cuando los problemas eran entre otra gente. Bueno, lloré 3 días seguidos, creo, después de haber perdido ese partido. Fueron de las pocas veces que al otro día no fui al instituto, porque la verdad que al instituto me gustaba mucho ir, y también lo sentía como una responsabilidad, porque yo estaba en Rosario con el esfuerzo de mis papás para estudiar educación física, no tanto para jugar al básquet. Ese era un gustito que me estaba dando. Y bueno, y esta también en Rosario fue mi primera experiencia a nivel semiprofesional, porque también nos daban unos pesitos, al año siguiente me dieron un trabajo también en el club. Como decía Fernando, yo trabajé de todo, trabajé en una pizzería familiar, en el negocio familiar de venta de artículos deportivos, acá en el club, como profe, como monitora, vendí equipamiento de fisioterapia importado de Italia, he hecho de todo. Pero el tema a veces no es lo que uno hace o quiere hacer, sino quién quiere ser. Entonces yo quería ser jugadora de básquet. Y bueno, esos 4 años, en Rosario, entre muchos fracasos, entre muchas lágrimas, entre muchas frustraciones, termino volviéndome a Sunchales con 3 títulos de Liga Nacional, uno como capitana del club provincial, siempre me quedé en Provincial, nunca me fui después a otro lado, porque ese club me adoptó y yo pasé de los mejores años ahí con esa gente. Me vine con todos los títulos a nivel local que pude jugar, sea a nivel juvenil el primer año que los otros años en primera división.
Y la verdad que eso me dio muchísimas satisfacciones, pero me ha costado también muchísimo esfuerzo y muchísimas lágrimas. También en esos años, por ganar estas ligas nacionales, se clasificaba para ir a jugar eventos internacionales como los sudamericanos o panamericanos de clubes. Cuando me toca el primero ir a Chile en el 92, venía con una lesión en el cuádriceps, la típica paralítica que me había desgarrado completamente el cuádriceps. Al año siguiente a Brasil me hago un esguince de tobillo que me rompo los ligamentos y me fisuro la tibia. Y siempre de nuevo del pobre chiche grosso, en un mes tengo que estar en la cancha jugando un torneo así, un torneo asá. Nunca me importó nada. El doctor en realidad al principio se enojaba un poco y después trataba de hacer lo que yo le pedía, que era ponerme en una cancha. Y bueno, me vuelvo a Sunchales, venía de jugar, como les digo, a buen nivel, selección argentina. En el año 91 me citan a una selección argentina de mayores, preselección. Yo era juvenil todavía. Y bueno, la verdad que había mucho mal ambiente en general en lo que era la selección argentina de mayores. Jugadoras que no querían jugar con este técnico que no quería otras jugadoras. Íbamos un grupo de 4 o 5 jugadoras de juveniles, quedamos en la selección, vamos a jugar a Colombia y la verdad que nos fue mal. Cuando un grupo, un equipo no está bien, es muy difícil obtener resultados. Entonces a la vuelta corren al técnico, traen uno nuevo que en la vida me había visto jugar. Por fin yo había logrado ir a Buenos Aires, que me vea, que me conozcan, tener una referencia que era con este entrenador, me cambian al entrenador. Y nos citan para entrenar para los Juegos Panamericanos de La Habana del 91. Y la verdad que el ambiente había cambiado, era como estar mucho más tranquilos entrenando. Y sinceramente fueron una semana, 10 días que entrené, pero maravillosamente bien. No sé si en mi vida volví a tener una semana como esa. Éramos muchas jugadoras porque este entrenador no nos conocía, hubo corte, y no me acuerdo si 2 o 3 días antes de viajar a La Habana, último corte, afuera. Lloré un mes, no 2 o 3 días. No quería volver a Sunchales, mis papás me tuvieron que ir a buscar, estábamos en vacaciones de julio, yo no quería saber nada con venir acá, contar, dar explicaciones, porque aparte no lo podía creer por qué me había pasado esto cuando yo había entrenado. O sea, si uno entrena tan bien y no lo eligen, ¿qué tiene que hacer para que lo elijan? Y bueno, la verdad que fue una de las decepciones más grandes que tuve en mi vida. Me hubieran cortado del anterior, del viaje a Colombia, la verdad que habíamos sido un desastre, porque agarraban la pelota y te temblaba en la mano, no sabías para dónde ir. Y eso te quita mucha confianza, te quita un montón de seguridades que uno tiene y que ya después no sabe si le van a servir o no. Bueno, la cuestión es que me tuve que ir reponiendo de todo eso, vuelvo a Sunchales en el año 95, después de haberme recibido en el instituto, y empezamos un poco de cero acá a reconstruir el básquet con una amiga mía, que también se había recibido de profe, pero en Santa Fe, y empezamos nuevamente a competir, y en el año 2000 viene a un encuentro de minibásquet una de mis ex compañeras de esta preselección del 91, donde yo me había quedado afuera. Y la verdad que, bueno, me cuenta que su marido es agente de jugadores y que están llevando jugadores con pasaporte a Italia. Y me pregunta, ¿y vos no tenés pasaporte? Y le digo, sí, pero yo ya estoy vieja, ya tengo 28 años. Yo, no, que allá es distinto. Claro, allá al ser profesional se puede jugar, porque se elige esto como una forma de vida y como una carrera. Nosotros acá, a esa edad, ya pensamos en otra cosa, en trabajar, en la familia, ya tenemos la mente en otra cosa, sobre todo en aquellos años. Entonces, bueno, dije,
el universo, Dios o lo que ustedes quieran creer, se acordó de mí, vio todo lo que sufrí, lo que lloré, lo que me lesioné, lo que renegué con este asma, con todo, y digo, tengo una oportunidad de irme a jugar a un básquet profesional y vamos a probar, a ver qué pasa. Me voy a un equipo que realmente buscaba jugadoras en el exterior porque el año anterior había tenido una muy mala temporada, no estaba pagando, nadie de los otros clubes le querían negociar jugadoras porque habían hecho como habían falseado un poco el torneo anterior, bueno, toda una serie de cosas y que uno de acá no lo sabía. Repito, no había internet, no había redes, nadie se podía enterar absolutamente de nada de todo esto. Y bueno, entonces me voy para allá y en este equipo descendemos y jugué 26 partidos y gané 0. Otra vez de atrás para adelante, a remarla de nuevo. Y cuando me estaba volviendo de esa temporada me dicen, ¿y vos qué querés hacer el año que viene? Y capaz que uno debería haber dicho, me quedo en mi casa, me voy a jugar a Libertad, donde gano todos los partidos, salgo campeona todos los años. Yo dije, no, yo quiero revancha. Yo quiero revancha porque la verdad que me fue todo un año conocer Italia, conocer las rivales, conocer los equipos, las ciudades. Yo no tenía ni idea, decía, viajamos a tal lado, fui, me compré un mapa de Italia, un libro, fui sin saber nada de italiano, aprendí a hablar allá. Entonces digo, no, todo esto no lo voy a descartar, dame un año más. Y bueno, y a partir de ahí construí una carrera de 11 años, donde también terminé siendo subcampeona de la Liga A, donde jugué una Euroliga, donde jugué una Eurocup y jugué en Moscú, en Turquía, en Francia, en Polonia. Entonces, la verdad que el no bajar los brazos, el no darse por vencido, el no tirarse para atrás cuando las cosas no salen bien, nos ayuda a fortalecernos para ir un paso más adelante en la vuelta que nos toquen un poco las buenas. Y bueno, en el medio de todo eso, otra vez el universo se acuerda de mí y en el año 2002 me llaman para jugar el Mundial de mayores en China, que creo que es uno de los objetivos más altos que uno se puede poner cuando se pone la camiseta de Argentina. A mí también me tocó jugar un Mundial, me tocó ir a China, me tocó hacer un mes y largo de preparación en España, de mucho esfuerzo, tratando de ponerme lo mejor posible de todas las lesiones que yo venía arrastrando, porque eso va dejando huellas, eso no es gratis. Entonces volví a Sunchales, hablé con el doctor Grosso, hicimos un plan de entrenamiento antes que me vaya de vuelta a Buenos Aires a entrenar y de Buenos Aires a España y de España a China. Y bueno, fue una de las satisfacciones más grandes que yo tuve en mi carrera deportiva y bueno, sinceramente es algo que llevo muy adentro mío porque solo yo, mis papás, mis hermanos, mis compañeros que tuve en esos momentos, mis parejas y mis amigos del alma saben lo que yo he hecho y lo que yo sufrí para llegar a ese momento. Y bueno, por último, lo que yo les quiero dejar hoy es que no es por ahí tan importante qué quieren hacer, sino quiénes quieren ser en esta vida. Y lo que quieran ser, quiéranlo muy fuerte y pónganle todas las ganas. Y si bien antes, Fernando y comparto, les decía, cuando algo caducó y tenemos que hacer otra cosa, no tiene que caducar porque les va mal, o porque fracasaron, o porque tuvieron una frustración. No tienen que abandonar, tienen que seguir metiéndole el doble de las ganas, si eso es lo que les gusta. Porque eso
es lo que les va a enseñar a ustedes a que en la vida de eso se trata, ¿sí? De tener éxitos, de tener fracasos y de seguir construyendo ese camino que los va a llevar ahí, a donde ustedes quieren ser. Si bien mi frase motivadora es un never give up, que en definitiva es un resumen del nunca abandones, fíjense ustedes, yo vengo de un club donde yo quería jugar al básquet y no había básquet. Insistimos y hubo básquet femenino. Persistí en este camino al principio a nivel deportivo porque no nos iba nada bien en las competencias, a donde íbamos a jugar. Como les dije, nos daban en los dientes porque nosotros éramos todas nuevas y persistimos en el camino. Y resistí al asma, resistí a las lesiones, resistí a las frustraciones, lloré mucho, pero nunca desistí de mi objetivo, que era el de ser una jugadora profesional de básquet, por más loco que parecía en algún momento, tal vez hoy no tanto, porque muchas lo pueden hacer, por suerte, y nunca desistí de ese gran sueño que yo tenía, que era el de ponerme la camiseta de Argentina y representar a mi país en el lugar del mundo que me tocara. Muchas gracias a todos. Bailando hermosa, llenaba el vaso, su aura misteriosa. No pude seguirle los pasos, pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí. Ya no me creo más, somos amor fugaz.